Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ana Francisca Vega y a nombre de Leo Zuckerman les doy la bienvenida a La Hora de Opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez y Carlos Bravo Regidor vamos a debatir la posverdad en las cifras de seguridad, desabasto de medicamentos y de la pandemia en el país. Después, con Rosalind Lemus Martin, vamos a platicar sobre la variante Delta del COVID-19 y las preocupaciones que hay por el incremento de casos aquí en México. Y para terminar, con Gonzalo Monroy vamos a platicar de la decisión de la Secretaría de Energía de entregar a Pemex la operación de un campo petrolero descubierto por un consorcio privado. Así que comenzamos La Hora de Opinar. Muy buenas noches. A nombre de Leo Zuckerman les doy la bienvenida a La Hora de Opinar. En los últimos días, el presidente López Obrador ha asegurado en diferentes espacios y momentos que hay avances en temas de seguridad y en la estrategia también de su gobierno frente a la pandemia. Otro de los asuntos que ha cobrado relevancia en semanas y en días recientes es el tema del desabasto de los medicamentos, en especial el desabasto de los medicamentos oncológicos para niños que padecen cáncer. Hoy vamos a debatir el tema de la posverdad en las cifras del gobierno y para ello me da muchísimo gusto recibirlos por acá, los colaboradores de la mesa de los martes. Muy buenas noches, Paula Sofía Vázquez y Carlos Bravo Regidor, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, Paula, arrancamos contigo. ¿Qué revela desde tu perspectiva que estemos hoy platicando sobre un asunto de posverdad? ¿Qué revela de la administración del presidente López Obrador? A mí lo primero que me gustaría decir es que revela que detrás de un ejercicio legítimo de derechos por parte de los dos lados, ¿no? Porque creo que también en la guerra de la posverdad ha habido dos bandos, ¿no? Creo que lo primero que creo que revela es una tremenda irresponsabilidad. O sea, una increíble responsabilidad en la que nos están llevando de calle el derecho de acceso a la información, la transparencia e incluso pues parte del ejercicio periodístico, ¿no? De lo que uno esperaría que fuera un ejercicio periodístico serio. Esa es la primer cosa que me parece que revela, ¿no? Un estado de descomposición. La segunda, una ruptura, yo creo que frontal, fuerte, ya muy directa, entre el presidente y los medios de comunicación. O sea, creo que ya pasamos con este nuevo ejercicio de quién es quién de las mentiras, ¿no? Que pues muy fácilmente podemos decir quién es quién, ¿no? ¿Quién es él quién? Pues encontramos que creo que ya hay un ejercicio adversarial en el que se está disfrazando de ganas de informar o ganas de informar mejor, más bien ganas de seguir haciendo publicidad con los famosísimos otros datos de los que me gustaría hablar más adelante, porque pues una de las cosas que a mí más me llama la atención es que decir que hay otros datos sin evidenciar qué otros datos son, para permitirnos a nosotros hacer el ejercicio ciudadano, público, de contraste, de verificación, etcétera, pues uno ya está muy gastado y dos, no nos está diciendo ya nada, ¿no? Más allá de decir, estamos tratando de deslegitimar la información que está ahí y que muchas veces pues tiene una fuente y una trazabilidad y una transparencia que no tiene la información que el presidente emite. Sí. Lo decías, Carlos, en tu columna hoy. Aquí el tema es un tema de no reconocer la realidad, ¿no? No está presentando el presidente, por ejemplo, a un argumento, no presenta un contraargumento con datos, con cifras, que efectivamente puede enriquecer el conocimiento general de un problema o incluso entender de dónde parte el presidente para comprender algo o para proponer algo. Simple y sencillamente es un asunto de no reconocer esa realidad y eso pues tiene evidentemente consecuencias graves. Sí, mira, desde luego digamos, en la teoría psicológica existe esto de la negación como un mecanismo de defensa, ¿no? Y normalmente se le considera un mecanismo de defensa, digamos, al que las personas de pronto podemos recurrir para protegernos ante una realidad demasiado incómoda o demasiado dolorosa, que desestabiliza, ¿no? Nuestra imagen de nosotros mismos,
nuestra capacidad de funcionar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte en la que la negación a veces es, pues una suerte de método para regular, digamos, gradualmente, ¿no? El ir admitiendo una realidad, una forma de comprar tiempo, de prepararnos, pues para aquello a lo que nos tenemos que adaptar, ¿no? El problema es cuando, digamos, entendiendo esa naturaleza que a veces tiene la negación como un mecanismo de defensa, el problema es cuando la negación se convierte no en algo temporal, en un mecanismo para ir, digamos, dosificándonos la realidad, sino en un pretexto ya para negarla definitivamente, ¿no? Y eso, digamos, el problema es que entonces ya no es nada más esa realidad problemática inicial de primera instancia que quisiste negar, sino que tienes que lidiar con ella tarde o temprano, pero además tienes que lidiar con las consecuencias de la negación, ¿no? Que se empiezan a convertir pues también en un problema, digamos, en sí mismas, ¿no? Y en ese sentido a mí lo que me sorprende mucho es en los 3 temas que ponía sobre la mesa Ana Francisca: seguridad, pandemia y desabasto. Creo que sí hay que tener mucho cuidado de no caer en falsas equivalencias. Yo no creo que en este caso haya como 2 lados más o menos parejos o simétricos. Creo que la principal fuente de desinformación y de noticias falsas respecto a estos 3 temas, y la principal, digamos, el principal responsable es al mismo tiempo el que más está negándose a admitir lo que la propia información está indicando, ¿no? Yo creo que aquí sí, la principal fuente de fake news en ese sentido ha sido el gobierno de la República. Sí. Además, Carlos, Sofía, el punto aquí es que en el camino de estas construcciones de las realidades alternativas, se va descalificando a actores genuinos y con intereses genuinos. Por ejemplo, el caso de los papás de niños con cáncer me parece que es uno de los más claros, ¿no? ¿Cómo ves esto, Sofía? Paula. Creo que es uno de los asuntos como daños colaterales más graves del tema de haber convertido tu cruzada en contra, no de las fake news, ¿no? En este caso sí coincido con Carlos, ¿no? En contra de la realidad, si la realidad no te acomoda. Creo que está generando muchos falsos adversarios, ¿no? Muchas personas que tienen, y lo hemos visto a lo largo de todo el sexenio, ¿no? O sea, son las ONGs y son los papás de niños con cáncer y son las víctimas de los muchos problemas que ha tenido la pandemia, ¿no? No solo las personas que desafortunadamente perdieron la vida, sino también las personas que perdieron su empleo, porque también a ellas les afecta que les digan que ya está recuperando la economía cuando los datos son otros, ¿no? Y ahí me gustaría decir 2 cosas. Sí creo también que es importante, y lo creo coincido con Carlos, en que en este tema de quién dice más fake news, hay grados de gravedad, ¿no? Y entonces, pues dependiendo de dónde las dices, no es lo mismo la señora que te pone un fake news en su Twitter con 20 seguidores que el presidente de la República, ¿no? Sí. Y creo que una de las cosas que más problema tiene es darles la misma categoría, ¿no? Pero es que también ellos mandan fake news. Bueno, sí, señor, la señora que se equivocó. Creo que también eso es un grados de ominosidad, ¿no? No sé si existe la palabra, pero eso es. Y ahí también me gustaría apuntar una última cosa. En esta lucha contra la realidad y contra los datos, creo que también otras víctimas colaterales están siendo las instituciones públicas que emiten datos. El INEGI, el Coneval, porque ya también se vuelven los nuevos adversarios, ¿no? O sea, un caso cercano es cuando publica el INEGI los datos de deserción escolar por la pandemia. El primer ataque viene de la Secretaría de Educación Pública para decir que esos datos no son ciertos, ¿no? Así es. Que por cierto, Paula, que por cierto, la Secretaría de Educación Pública al día de hoy no ha publicado datos oficiales de la deserción en la pandemia. Digo, esa es la otra, ¿no? Lo que estamos haciendo también es desacreditar a las propias fuentes gubernamentales que se dedican a sacar datos, ¿no? Entonces eso también me parece como muy lesivo para las instituciones y también para nosotros mismos, ¿no? Porque entonces ya empiezas a decir, ¿y entonces en qué datos creo si me dicen que estos datos también gubernamentales no son ciertos? Sí, y eso explica también en muchos sentidos, Carlos, no sé cómo la veas tú, pero explica mucho el empuje desde Presidencia de la República para modificar, cambiar, acotar, limitar
el trabajo de los organismos autónomos y de los organismos que están efectivamente y constantemente poniéndonos frente a nosotros, frente a la opinión pública, algunas de las mediciones pues, más básicas, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando con nuestro país. Es que yo creo que mencionas un concepto fundamental, Ana, que es el de autonomía. La autonomía de la ciudadanía, la autonomía de las instituciones, la autonomía de la prensa, ¿no? El problema aquí me parece justamente que este gobierno tiene muchos problemas con el concepto de autonomía y le cuesta mucho trabajo habérselas con que de esa autonomía pueden brotar datos, pueden brotar cuestionamientos, pueden brotar protestas que no necesariamente le representan una oposición o que no necesariamente encarnan la voz de adversarios. Pueden ser ciudadanos autónomos, pueden ser instituciones autónomas, prensa autónoma, pero el gobierno está de alguna manera atrapado en la lógica de que solamente existen, digamos, los aliados y los adversarios. Y si tú le presentas de alguna manera algún tipo de información, desde, digamos, salida de una solicitud de información o de una entrevista con padres de niños con cáncer, ¿no? O protestas de padres bloqueando el aeropuerto, o de víctimas de la violencia o sus deudos, o indígenas protestando contra los megaproyectos del presidente, en fin, todas esas manifestaciones que no son necesariamente, y creo que en esto no hay que dejar de insistir en ello, ¿sí? No son necesariamente manifestaciones adversariales o de oposición, son manifestaciones de autonomía, pero en la medida en que el gobierno no puede reconocer eso y está atrapado en decir, pues si están presentando de alguna manera algún tipo de información o de interpretación de la realidad que no me es favorable, entonces los trato como si fueran mis adversarios. Como han tratado a los padres de los niños con cáncer, a la prensa, a las feministas que protestan contra la violencia contra las mujeres, en fin, a todo ese catálogo de manifestaciones, pues justamente de eso, de autonomía, ¿no? A mí me llamó mucho la atención este intercambio entre el periodista Jorge Ramos y el presidente López Obrador, porque era el presidente citando datos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y Jorge Ramos diciéndole, pero es que estos que estoy citándole yo a usted son datos de su propio gobierno. Y me llamó pues esto, la atención en el sentido de decir, a ver, ¿cuándo escoges qué fuente conviene a lo que tú quieres transmitir o no? Y me pareció, pues, francamente, pues acorralado, ¿no? Lo que sucedió con respecto a, pues sí, estos son sus datos, señor presidente, y el otro sacando una tabla que claramente le había hecho comunicación social rapidísimo para poderle rebatir, ¿no? El tema de la pandemia, que es particularmente dolorosa. Sí, yo creo que el ejercicio de Jorge Ramos evidencia de forma muy clara el problema que tiene la estrategia de comunicación y también evidenció como de forma muy clara algo que no creo que sea una novedad en los gobiernos, pero el uso de la cuenta que más te conviene, ¿no? Claro. Lo vimos a lo largo de la pandemia con Gatell, con que incluso mover los indicadores, las mediciones, los semáforos, o sea, creo que es una manipulación de información. Que, mira, a mí la parte que más me preocupa de este tema es que en el gobierno en realidad, o sea, está tan ocupado en negar la realidad, como, o sea, lo de Jorge Ramos es una evidente negación de la realidad, ¿no? Aquí están tus datos, esta frase de ya no hay masacres, ¿no? ¿Cómo le dice a lo que acaba de pasar, no? O sea, ¿cómo le decimos? Muchos muertos, ya no masacre. Estas cosas. Es que en realidad pues toda esa fuerza y toda esa iniciativa que se está ocupando en desmentir debería de estar ocupada en solucionar los problemas públicos. Creo que una de las cosas que pasa con esta guerra de información y desinformación es que ya estamos más preocupados en mentir y desmentir y en buscar verificar las fuentes de la información que en solucionar los problemas públicos que son reales. El tema del desabasto lo ha dicho, hasta el propio presidente lo ha admitido. Todo el mundo ha admitido que hay un problema de desabasto, que ya el tiempo de habérselo cargado al modelo neoliberal ya pasó, son casi 3 años en los que no se ha podido solucionar este problema
y aún así siguen más preocupados en ver si en la marcha de los padres había una persona que milita en el PRD, El PRD, sí, sí. que en tratar de encontrarle una solución a un tema que de verdad le está costando la vida a la gente todos los días. Sí. Ahora, evidentemente solucionar pasa por reconocer, que es lo decía Carlos al inicio de su colaboración, ¿no? Lo primero que hay que hacer es reconocer la realidad, y lo segundo es incorporar. Y las dos cosas fallan, Carlos, en este momento. Para la construcción de una política pública que medianamente trate de remediar lo que está frente a la realidad, pues son dos muy malas noticias para los próximos años, la verdad. Sí, es que sabes que yo creo justo esto que dices sobre, digamos, la construcción, el reconocimiento de la realidad, el diagnóstico y la elaboración de una política pública que la atienda, hay una premisa, creo ahí, que no se cumple, que es el hecho de que quienes tienen el poder de alguna manera asuman la responsabilidad que eso implica, que tengan, digamos, una noción, digamos, elemental mínima de cuál es el sentido de la función pública, ¿no? Finalmente, quien está en el poder, pues tiene que responder, es quien toma decisiones, ¿sabes? Es quien tiene que hacerse cargo, quien tiene que responder, ¿no? Y cuando tú, como estaba diciendo Paula Sofía, inviertes la mayor parte de tu tiempo en tratar de desmentir, en tratar de negar la realidad, en lugar de hacerte cargo de ella para cambiarla, pues evidentemente toda esta cadenita que estabas tú de alguna manera ahorita suponiendo sobre aceptar la realidad y diseñar una política para atenderla, pues no se cumple, porque no hay una autoridad que asuma la responsabilidad, pues de tener que responder ante esa realidad. Claro. Ahora, hay otra variable que a mí me gustaría platicar con ustedes, que es el asunto de la oposición. La oposición, la verdad, ha hecho un muy mal trabajo, quizá en tiempos recientes menos, pero durante los primeros año y medio, dos quizá del gobierno del presidente López Obrador, uno escuchaba, por ejemplo, las comparecencias o la comparecencia de López-Gatell con diputados. Los diputados, bueno, no habían leído ni siquiera el informe del día anterior de López-Gatell, ¿no? O sea, no había pues una utilización inteligente y estratégica de los datos que efectivamente ahí están. Y la oposición, pues francamente, noqueada, en desventaja, pero además floja, ¿no? En muchos sentidos. Sí, yo creo que cuando yo decía al principio que hay una irresponsabilidad, pues también hay irresponsabilidad en eso, ¿no? O sea, nunca nos preguntamos como con mucha seriedad cuál es el papel de la oposición, ¿no? Creo que aquí en México el papel de la oposición, no, el papel que la oposición asume es joder al gobierno, ¿no? O sea, pero creo que en este caso haría falta una oposición más inteligente, no solo en señalar las fallas, o sea, creo que ahí sí hay muchísimos, o sea, la 4T comete todos los días errores autoinfligidos, ¿no? O sea, no solo en señalar esos errores autoinfligidos, sino en saber actuar de forma muy puntual, en consecuencia, y también dar pasitos para solucionarlos, ¿no? También uno ve el papel de la oposición en el legislativo, en el que por un lado se están quejando de la militarización, de no sé qué, pero por otro lado votaron a favor, ¿no? Entonces creo que también ahí hay como un papel importante de la oposición en dejar de ser retóricos, en dejar de tener estrategias como ir ante la OEA. O sea, creo que no hay nada más ridículo que ir ante la OEA, ¿no? Creo que hay que recuperar, o sea, y más con Almagro. Creo que hay que recuperar también como una idea básica de que la democracia que conocemos y muchas de las conquistas que tenemos en materia social, en materia económica, son a partir de la oposición y de la resistencia. Y que no podemos permitir que eso se vea como una enemistad, pero tampoco podemos dejarla morir sola porque estamos más preocupados manteniendo curules, que es lo que hace la oposición. Sí. Sí. ¿Cuál es tu lectura de la oposición en este tiempo, Carlos? Y digo, particularmente en el asunto de los otros datos y de presentar argumentos claros, inteligentes, en fin. Sí, yo creo que en muchos casos el papel de las oposiciones no necesariamente es producir esa información, sino darla a conocer, interpretarla, politizarla en el mejor sentido posible del término. Finalmente las oposiciones existen
para oponerse, para estar constantemente cuestionando, criticando, disputando el poder. No hace falta más que recordar pues cómo hacía oposición Andrés Manuel López Obrador cuando no era presidente. Pues de eso se trata en muchos sentidos ser oposición, ser una piedrita en el zapato constante, ¿no? Someter al ácido del escrutinio más riguroso al gobierno, y claramente la oposición creo que no lo ha hecho. Creo que después de las elecciones, en la medida en que ya, digamos, pasó el 2018, las oposiciones de alguna manera empiezan a reconfigurarse, aunque todavía muy gobernadas por un ánimo, digamos, anti López Obrador, pero bueno, en la circunstancia en la que estamos, ¿no? Que sigo pensando que no terminan como de asimilar o de renovarse en función de la paliza que recibieron en 2018, pero también creo que más allá de muchas de las cosas que se le han criticado a la oposición, que son la pasividad, la falta de liderazgos, de ideas, de audacia, creo que también hay otro elemento que no podemos obviar. A ver. Y es el siguiente: yo creo que las oposiciones le tienen miedo al gobierno. Y le tienen miedo porque han visto el uso faccioso de las instituciones del Estado con propósitos políticos, el pretexto de la lucha contra la corrupción, no necesariamente para castigar a los corruptos, sino para disciplinar a los adversarios. Desde luego aquí, y esto es pues muy desagradable pero muy cierto, en la medida en que las oposiciones o que ciertos líderes de oposición son susceptibles de ser acusados verídicamente por actos de corrupción, tráfico de influencias, etcétera, pues creo que el gobierno ha utilizado muy facciosamente esa arma. Pero en la medida en que ellos saben que son vulnerables, creo que también parte de su pasividad se explica por eso. Que no es un arma que solo haya utilizado este gobierno, ¿no? Hay que decirlo. Hay historia, y hay una historia pues, muy dolorosa y muy costosa para muchos. Sin embargo, quizá aquí, digamos, el matiz está, Paula Sofía, en la visibilidad de los argumentos y de los ataques y de las amenazas, ¿no? y de los señalamientos, por ejemplo, en la conferencia mañanera, que es frecuentemente en donde se dan, ¿no? Yo creo que la diferencia, efectivamente, o sea, el uso faccioso de las instituciones es un mal que llevamos padeciendo, yo creo que desde que México se constituyó como república independiente, ¿no? O sea, es una historia larga. A mí lo que me parece más nocivo es, primero, que tú te ostentas con una cierta superioridad moral diciendo no somos iguales, ¿no? Entonces, pues ahí me parece la primera ofensa, ¿no? Y la segunda es que en este caso sea como no solo cínico, sino público, contento, una exhibición pública de estar haciendo uso faccioso de las instituciones, ¿no? O sea, que salgan fotos de personas que trabajan en un consejo consultivo en la mañanera como si fueran los 10 más buscados de la lista del narcotráfico. Y después no pasa nada, Paula, ¿no? Y después no pasa nada. ¿No? Esa es la otra, porque además no tendría por qué pasar. O sea, sí. Muchas de las cosas son una estrategia narrativa para desacreditar gente que la realidad es que tampoco tiene un cauce jurídico. Carlos, el punto, un poco para cerrar el tema, hay también en esta utilización facciosa de las instituciones y de la utilización facciosa del poder, pues claras repercusiones en el derecho de las víctimas de este país, que son muchísimas, Carlos, a recibir justicia, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que ahí es donde hay que poner el énfasis, Ana. O sea, finalmente, pues podrá haber grilla entre los políticos, disputa, eso siempre hay, y siempre es de un modo u otro poco edificante, ¿no? Pero lo que sí tiene que resultarnos inaceptable es esta suerte como de negligencia, porque además todos estos movimientos, los padres de los niños con cáncer, las víctimas de la violencia, las mujeres, etcétera, en realidad no están queriendo derrocar al gobierno. No. Están pidiéndole al gobierno que gobierne, sí, que cumpla con su responsabilidad. Y aquí, pues yo, digamos, me gustaría cerrar justamente
digamos, recordando la distinción entre la posverdad y la propaganda, ¿no? O sea, normalmente la propaganda la concebimos como el esfuerzo sistemático deliberado por tratar de instaurar una verdad oficial. Claro. Pero la posverdad tiene ahí, digamos, como una complicación en la que en realidad no se trata de instaurar una verdad oficial, sino de hacer que la idea misma de la verdad se vuelva irrelevante. Y entonces podamos creer simplemente lo que nos venga en gana o lo que nos convenga de alguna manera creer, más allá de qué está pasando allá afuera en la realidad, independientemente de nuestras preferencias o nuestros deseos, porque ahí justamente es donde creo habitan estas personas, que realmente lo que nos están diciendo es que necesitan más gobierno. No son golpistas que lo quieren derrocar, están pidiéndole al gobierno que gobierne. Así es. Y cuando el gobierno los trata como si fueran adversarios, en realidad en un contexto como el mexicano de tanta violencia, de tanta desigualdad, pues lo que está ejerciendo es una profunda crueldad contra esas personas. Sí. Finalmente, Paula Sofía, esto no se sostiene, ¿no? O sea, son situaciones que van a terminar reventando en la cara. Una de las cosas que vimos al final del gobierno de Peña era esa, ¿no? Podrás invertir muchísimo dinero en propaganda, pero pues la realidad es muchísimo más fuerte. Y aquí, pues a mí me gustaría pensar si tu gobierno, si lo que tú quieres, retomando un poco lo que dice Carlos, si lo que tú estás esperando es caos, pues los más afectados van a ser las personas que justamente lo que necesitan es orden y seguridad, que creo que somos todos los mexicanos. Bueno, pues les agradezco mucho, Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo, regidor. Les mando un abrazo. Nos vemos el martes que entra. Igualmente a ti, Ana, gracias. Linda noche. Vamos a una pausa muy chiquita. Regresamos con Rosalind Lemus Martin para platicar sobre esta variante Delta preocupa del COVID-19. Ya está detectada en 11 estados del país, así es que regresamos con eso. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. El gobierno federal reconoció que en México ahora hay un repunte de casos de COVID-19. Además, otra cuestión de preocupación es la aparición y la expansión de la variante Delta, que se ha detectado ya en 11 estados del país. Para platicar un poquito sobre la situación del COVID-19 con esta variante y todo lo que ha ido generando, saludo con muchísimo gusto a Rosalind Lemus Martin, doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford. ¿Cómo estás, Rosalind? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ana Francisca. Bien, gracias. A ver, el gobierno federal finalmente dice sí, efectivamente, la tendencia ha cambiado. Después de un diciembre, enero y febrero muy complicados, vino una bajada importante en los números de contagios y de muertes, y ahora la tendencia se ha revertido. No sabemos de qué tamaño será esta, digamos, nueva ola, pero preocupa. Así es, definitivamente ya estamos en este tercer repunte. Todavía se indica, Gatell ha indicado que las hospitalizaciones y las defunciones obviamente están en una meseta todavía y los datos nos indican eso, pero obviamente hay un desfase siempre entre el registro de los casos y obviamente el registro de hospitalizaciones y defunciones. Entonces por eso no hay que confiarnos porque todavía no sabemos cuál va a ser el impacto. La ventaja que tenemos en este nuevo repunte es que ya hay un porcentaje de la población vacunada, todavía no es un porcentaje alto, pero ya se vacunó a esa población vulnerable que son los mayores de 50 años, mayores de 60 años. Entonces, por eso, posiblemente se podría haber menos hospitalizaciones. Ahora lo que se está observando es que las nuevas infecciones están atacando a personas mayores de 18 años. Entre 18 y 30 años son las personas que están ingresando a los hospitales. Entonces, por eso el llamado a que ahora se vacune, ¿no? Y eso es muy importante. No sabemos todavía el impacto, obviamente, de este nuevo repunte, pero esperemos que no sea tan fuerte como el que se vivió en diciembre y en enero. Ahora, el problema aquí, Rosalind, y lo hemos platicado tú y yo en varias ocasiones, es que la estrategia de vacunación del gobierno federal no pensó, no incorporó cuestiones fundamentales como las comorbilidades en el país. Entonces, quizás se vacunó
a la población vulnerable, pensada en términos generales, que son los adultos mayores. Pero en México, mucha de la gente que ha muerto no necesariamente son adultos mayores, sino son personas más jóvenes con comorbilidades, que son un montón. Y esas no están vacunadas quizá hoy, ¿no? Así es, precisamente también por eso la importancia de que las personas que ya estén vacunadas sigan usando cubrebocas, porque sí, definitivamente las personas vacunadas todavía podemos ser asintomáticos y podemos transmitir el virus, y podemos infectar a alguien que tiene 30 años, que tiene 40 años, que no ha sido vacunado, pero que tiene una comorbilidad y que puede fallecer. Ahora, en términos de estas nuevas tendencias de contagios en jóvenes, en adolescentes y en niños, ¿qué ha pasado en el mundo, Roselyn? ¿Es algo que se ve en el resto del mundo o es particularmente complicado en México? No, en particular sí se está observando en el mundo, se están observando nuevos casos, sobre todo en la población no vacunada, ¿no? Que en la mayoría del mundo sí es en un rango de edad en las personas jóvenes. En Israel incluso, bueno, el brote que hubo de la variante Delta en particular fue precisamente en jóvenes, en adolescentes que todavía no estaban vacunados. Entonces, por eso precisamente el llamado a que también se estén vacunando jóvenes, ¿no? Que todavía ya Pfizer, por ejemplo, ya aprobó su vacuna, ya está aprobada en diferentes países para jóvenes. Entonces también este llamado a que los jóvenes se vacunen, ¿no? Y definitivamente lo que se está observando con la variante Delta es que se está presentando en una forma considerable, es mucho más transmisible, y países que tienen un alto porcentaje de vacunación están presentando un aumento de casos, ¿no? Estamos viendo incluso hoy que en Escocia ya están los hospitales saturados, están en código negro ya ellos hoy, y es en un país, en Reino Unido, donde la vacunación está en un alto porcentaje. Entonces, lo que estamos viendo con las variantes es que se necesita un porcentaje más alto. Antes decíamos el 70% para llegar a esta inmunidad de rebaño. Ahora se necesita el 80% para poder controlar a la variante Delta. Ahora, ¿qué nos puedes decir, Roselyn, para toda la gente que ya se vacunó, que está en sus casas ahora mismo viéndonos y diciendo, pues entonces, ¿cuál es la diferencia que me haya vacunado o no? Si de todas maneras hay una restricción importante y de todas maneras me puedo contagiar, pues decirles que sí, efectivamente la vacuna no previene el contagio. Así es, definitivamente, eso lo habíamos comentado muchas veces varios expertos, varios científicos, que la vacuna no evita que el virus entre a mi cuerpo, ¿no? Indudablemente el virus va a seguir estando en contacto conmigo si yo estoy en contacto con alguien contagiado, pero lo que sí está evitando, y lo estamos viendo, el caso de Israel es muy, muy claro, las vacunas funcionan para evitar muerte y para evitar una enfermedad grave de COVID-19. Roselyn, ahora, platícanos un poquito cómo surgió esta variante Delta. Tenemos entendido que es una variante que surgió en la India. ¿Y por qué nos preocupa tanto Delta y nos dejaron de preocupar tanto otras variables? O sea, Delta llegó fortachonamente a desplazar a las demás. ¿O cómo funciona esto de las luchas entre variantes? Platícanos. Claro, sí, Delta, bueno, tiene mutaciones que la hacen más transmisible, entonces por eso la preocupación. Todavía no se ha comprobado que sea más mortal o que sea más severa, pero al ser más transmisible estamos viendo que el virus está encontrando nuevas formas de contagiarlo. Entonces esto sí se está viendo una evolución clara, que es la evolución natural de los virus. De hecho, hoy también se reportó que la variante Lambda, que también tiene un conjunto de mutaciones que la hacen mucho más transmisible, podría ser incluso más transmisible que Delta o más peligrosa que Delta, ya está presente en 30 países del mundo, ¿no? Entonces vamos a estar viendo esto constantemente, por eso la importancia de la vacunación y de seguir cuidándonos, porque si hay alguien que está contagiado, si hay alguien que no está vacunado, le damos oportunidad al virus para que siga mutando, ¿no? Entonces la preocupación de Delta es precisamente porque ya está presente en más de 90 países. Esta variante es la que va a ser la predominante en el mundo y, bueno, hasta que no se compruebe que sea más mortal, hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando. Hasta el momento las vacunas protegen, sí disminuye la eficacia, pero siguen protegiendo contra esta variante. Ahora, el asunto es, nosotros pensamos en este virus como una cuestión de países y pues el virus no conoce países, evidentemente, y el control del virus no tiene que ver con el control fronterizo. Hasta que no haya una verdadera protección a nivel global, el virus va a seguir ahí y va a brotar de vez en vez con virulencias distintas, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Por eso es tan importante que se vacunen países
o que empiecen a vacunarse ya países que no han tenido oportunidad de recibir vacunas. Así es, precisamente el llamado que hace la OMS es precisamente que países que tienen una gran cantidad de dosis de vacunas las donen, ¿no? Ya es el caso de Estados Unidos, que ya se va a donar a 80 millones de dosis, ¿no?, en el mundo, pero los otros países también se hace este llamado para que se realice la vacunación lo más pronto posible, que más personas estén vacunadas, porque se calcula que el 80% de la población mundial podría estar vacunado hasta 2024, ¿no? Ahora con la velocidad de vacunación que se ha incrementado en varios países, podríamos estar hablando que a finales de 2022, inicios de 2023, ya se podría dar este porcentaje global, pero sí es muy importante proteger a países donde no han podido recibir una dosis de vacuna, países en África, países, islas que no han tenido ninguna dosis de vacuna. Es importante que la OMS y que sea un conjunto, un esfuerzo global para que estos países también se puedan vacunar, porque ahí es donde podrían surgir nuevas variantes que podrían poner en jaque ya el esfuerzo realizado en otros países. Claro. Ahora, el otro gran tema, y yo creo que particularmente relevante para muchísimas personas aquí en México, es la eficacia de su vacuna, ¿no?, de la que les tocó, para combatir estas variantes, en particular Delta. Tenemos información de Pfizer, tenemos información de Moderna, tenemos información de AstraZeneca, pero de pronto la información, cuando uno empieza a hablar de por ejemplo, la vacuna CanSino, que le tocó a muchísimos maestros y que ahora le va a tocar a los jóvenes, ahí es donde empieza pues a haber unas dudas y unas pues carencias de información importantes. ¿Qué nos puedes decir acerca de la eficacia de estas vacunas, sobre todo la CanSino y la Sputnik, con respecto a esta variante Delta? Sí, Sputnik, de hecho, bueno, al ser uno de los componentes muy parecido a la vacuna de Johnson & Johnson, ya se comprobó que sí es efectiva contra variante Delta, entonces podríamos decir que Sputnik también sería efectiva, por ese lado no nos preocupamos. De hecho, también ya los creadores de Sputnik ya hablaron al respecto y dijeron que la eficacia no disminuye considerablemente y protege contra la variante Delta. El problema sería CanSino, Sinovac, Sinopharm, que no han dicho nada al respecto y todavía, de hecho, no se publican los datos preliminares de los resultados preliminares de fase 3, ¿no? Entonces no podemos realmente decir cuál es la eficacia para las variantes antiguas y tampoco para la variante Delta, ¿no? Todavía falta que ellos se pronuncien al respecto. Entonces podríamos decir que la mayoría de las vacunas que se están aplicando en el país sí protegen contra Delta, excepto CanSino, Sinovac y Sinopharm, que no se sabe todavía. Tendríamos que, es que ahí yo creo que es una evaluación bien complicada, tendríamos que no haber vacunado a la población con CanSino y esperarnos quizá a recibir más dosis de otros laboratorios, o vacunar y esperar que efectivamente tengan eficacia. No lo sé. ¿Cuál es tu opinión, Roselín? Así es, definitivamente CanSino, bueno, es un caso muy particular que de hecho, bueno, no se debió de haber vacunado sin tener esos datos, ¿no? Cómo se dio la aprobación por COFEPRIS todavía quedan bastantes dudas y de hecho, bueno, esto está provocando que muchas personas se quieran revacunar o que estén dudosas de si están protegidas o no, ¿no? Por el momento podemos decir la extrapolación, podríamos decir que sí, de hecho hay tablas que ya se han publicado con otras vacunas, podríamos ahí entrar CanSino, Sinovac, etcétera, extrapolar en base a los datos de eficacia de las vacunas que menciono, sí, y podríamos decir que sí protegerían, pero con una eficacia mucho menor, ¿no? Hasta que no estén los datos duros y no estén los resultados y ellos digan al respecto algo, podríamos extrapolar y decir, bueno, las personas podrían estar protegidas al menos para la muerte y para una enfermedad severa. Ahora, los mexicanos tenemos desafortunadamente una larga historia con la automedicación y la verdad, y yo veo a mucha gente pues diciendo, voy a ver si combino tal vacuna con tal. ¿Qué les dices, Roselín? Porque creo que es bien peligroso entrar a esos temas, ¿no? Así es, definitivamente, hasta el momento la única combinación que se está estudiando y que ya tiene resultados favorables es la combinación de AstraZeneca con Pfizer, ¿no? Es lo que se está aplicando en varios países de Europa, en Canadá, incluso esa es la estrategia que se decidió seguir para vacunar más rápido a las personas, ¿no? Para no tener que esperar estos 3 meses en las 2 dosis de AstraZeneca, se decidió hacer esto y sí se observó que es segura esa combinación, que incluso podría tener mucho más respuesta inmune, ¿no? Si se hace esta combinación, pero las otras vacunas no se ha estudiado al respecto, tampoco es adecuado ponerse varios esquemas, ¿no? Porque ya me ha tocado varias personas que me contactan diciéndome que ya se han aplicado 3 dosis de Pfizer, 4 dosis de Pfizer, no por tener más dosis se protegen más, no hay que combinar, hay que seguir el esquema como es y las indicaciones como son de cada una de las vacunas. Por el momento no combinar, a menos de que sea alguna emergencia, que no se tenga acceso a la segunda dosis de Pfizer o a la segunda dosis de
de AstraZeneca, bueno, ahí sí podría hacer una excepción. Bueno, pues ahí está, interesantísimo esta conversación, Rosalind, como siempre, muchísimas gracias, muy buena noche. Buenas noches, Ana Francisca, con gusto. Rosalind Lemus Martin, doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford. Nos vamos a la pausa, regresamos con Gonzalo Monroy, vamos a hablar de la disputa por la operación del pozo petrolero Zama, descubierto en el 2017. Estamos en Foro TV, continúa la hora de opinar. La Secretaría de Energía resolvió que Pemex, que Petróleos Mexicanos, opere el yacimiento petrolero ubicado en la bahía de Campeche en lugar de la petrolera estadounidense Talos Energy, quien junto con otras empresas privadas había descubierto el campo Zama en el 2017. ¿Por qué es tan importante este yacimiento y por qué es importante también hablar de esta decisión de la Secretaría de Energía? Está con nosotros esta noche y gracias por platicar con nosotros Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Ana, muy buenas noches. A ver, Gonzalo, pues primero que nada entender por qué es tan importante este yacimiento en particular. Claro que sí. Este en realidad es el primer esfuerzo de un campo compartido, producto justamente de las rondas petroleras que bien mencionabas, que se extiende, tiene una continuidad el campo hacia una asignación de petróleos mexicanos. Cuando ocurre este fenómeno donde el campo no se limita únicamente a la zona contractual y se extiende a una asignación de Pemex, se le llama un proceso de unitización. Este es un proceso muy común en todas partes del mundo, pero es simplemente la primera vez que ocurre en México. ¿Qué va a ocurrir? Justamente se pone y se propone quién va a ser el operador, quién será el que determine los ritmos de producción, niveles de inversión, tecnología a utilizar, y ese es justamente el rol de ser el operador. Ahí es justamente donde entramos a la parte fundamental de este gran dilema o incluso hasta de escándalo, sí. Porque por un lado justamente Talos, o en ese caso el consorcio liderado por la empresa Talos, ha presentado amplia y abundante evidencia de que gran parte del reservorio del hidrocarburo está en su zona contractual. Y Pemex, en un estudio independiente que también ha presentado ante la Secretaría de Energía, ha mostrado de que tiene el 50.43%. Este diferendo, que también es normal que ocurra en todas partes del mundo, debería de haberse dirigido o en ese caso resuelto por la Secretaría de Energía como autoridad competente. Sin embargo, ahí es donde los procesos ya no son para nada claros, Ana. Entonces, la Secretaría de Energía tomó una decisión con base, digamos, en datos en debate, ¿no? Y tomó la decisión de que fuera Pemex quien se encargara de este asunto. Ese es el fondo. Es exactamente una gran parte del punto y yo te diría que hay tres en general. Uno es justamente que el consorcio liderado por Talos ha presentado, como te decía, amplia, abundante evidencia, incluso ha perforado 3 pozos delimitadores que extienden y que dan una mejor idea del modelo petrofísico. Por el lado contrario, Pemex, en ese caso el pozo ASAP-1, que lo ha puesto y lo ha bajado, lo ha puesto y lo ha bajado ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la realidad es que no tenemos la información de qué tanto se extiende hacia el lado de Pemex. Incluso aquí es donde empezarían algunas cosas muy curiosas, porque el propio Petróleos Mexicanos, en su plan de negocios del 2021, presentado apenas en febrero, ya estaba considerando tener la operación de este campo para el desarrollo de campos aledaños un poco más pequeños, marginales, como el campo de Niquita. Obviamente esto da para pensar de que Petróleos Mexicanos había apostado precisamente una solución política en lugar de presentar las credenciales técnicas y operacionales. Que además Pemex pues ya tiene muchas cosas en las manos, ¿no, Gonzalo? O sea, no está en una situación en donde además aventarse pues esto, ¿no? Otro round y abrir una puerta pues a esto que estamos conversando esta noche, ¿no? Es correcto, y fíjate, es ahí donde entran cosas que pues, son por demás extrañas, yo lo llamé de esa manera. La Secretaría de Energía había requerido a Petróleos Mexicanos que demostrara capacidad financiera. En un comunicado, en un oficio presentado apenas el 28 de junio, Pemex lo que decía es que contaba con el apoyo de la Secretaría de Energía y que también iba a tener todo un presupuesto de $14,000 millones. La realidad es de que está mostrando más que una fortaleza, es una debilidad. Gran parte incluso de lo que tuvimos durante gran parte
parte de los 70s, 80s y ya una parte de los 90s, es que los presupuestos de Pemex siguen siendo al día de hoy incluso dominados por la parte del Congreso. El Congreso puede dejar este proyecto sin recursos y Petróleos Mexicanos no tendrá la facilidad ni tampoco puede garantizar esta continuidad. Obviamente esto ya se había resuelto con los famosos proyectos Pidiregas. Hoy Petróleos Mexicanos ya no tiene esas capacidades. A ver, y ahora, el otro asunto aquí tiene que ver con la estrategia legal o la respuesta que pueda tener Talos Energy a nivel, supongo que de litigio, Gonzalo, porque pues no puede quedar todo en una decisión de la Secretaría de Energía, como no ha quedado en otros asuntos que tienen que ver con energía y sistema eléctrico en el país, ¿no? Es muy correcto, Ana. Fíjate, ahí lo que se espera justamente es que venga algún recurso primero de reconsideración a la autoridad, a la Secretaría de Energía, que hay que decirlo también claramente, la propia secretaria Rocío Nale cayó en un conflicto de interés pues prácticamente evidente y bastante claro. Ella es justamente quien firma este oficio otorgando a la Pemex la operación del campo compartido, pero también ella lo hace en función de que es la presidenta del Consejo de Administración de Pemex, una de las partes. Claro. Esto puede dar justamente a un recurso, como te decía, de invalidez incluso, y si ese llegara a ser el caso, parte de la estrategia legal en tribunales mexicanos y también al amparo precisamente de que Talos es una empresa americana del Tratado de Libre Comercio. Y dentro justamente de este consorcio también está la empresa alemana DEA Wintershall, así que también podría hacerlo ante las Cortes de la Unión Europea. Así que esto todavía le falta bastante, Ana. Ahora, más ampliamente, Gonzalo, ¿qué mensaje está enviando el gobierno federal vía la Secretaría de Energía otra vez al sector energético y digamos, ¿cuál es la seguridad que van a tener otras compañías? De, a ver, ¿cuánto invirtió Talos Energy? Ha de haber invertido muchísimos millones de dólares para hacer todo esto funcional y con un potencial importante como el que nos estás platicando, Gonzalo. Aquí hay un punto bien importante, Ana, y tiene que ver en cómo fue el proceso de toma de decisiones. Aquí no estamos diciendo que sea una cosa buena o mala que Petróleos Mexicanos sea el operador. Aquí el problema es cómo la Secretaría de Energía tomó la decisión para esto. Si de pronto aparece, como también dice en ese famoso oficio que puse en mi cuenta de Twitter, donde Petróleos Mexicanos es fehacientemente o demostrablemente superior operador a Talos, está perfecto que lo sea y está bien en pos de que sea el mejor beneficio a la nación mexicana. Sin embargo, la Secretaría de Energía no presentó ninguna prueba, ninguna evidencia, ningún razonamiento incluso de que sea un mejor operador. Obviamente este proceso de toma de decisiones que da a pensar que tiene más interés político o incluso, me atrevería a decir, narrativo con respecto a la política energética que se está llevando a cabo, pues sí, es un campo minado hacia la parte de la certeza jurídica, obviamente a la certeza de las inversiones, y obviamente pone en entredicho la toma de decisiones que ha tomado el gobierno en materia energética. ¿Y cómo se demostraría, Gonzalo, que una de las dos es más capaz, o sea, es mejor o podría ser mejor operando este campo? ¿Qué tendrías que demostrar? Ahí justamente, Ana, es gran parte, un elemento creo que es muy importante decirlo. El campo de Zama está a una profundidad donde Pemex no ha podido y no ha trabajado prácticamente. Hoy su campo más profundo es precisamente de apenas 135 metros. Zama va a ser de 165. Pemex, excluyendo los campos más grandes como Cantarell, como los complejos de Kumalop-Zap, la realidad es de que no tiene un récord probado, a pesar de ser un productor bastante importante en aguas someras, como para poder acreditar de forma evidente que debería ser el operador. Más parece justamente como esta zancadilla que se le ha venido dando al sector privado en materia de energía, como bien lo mencionabas en la parte eléctrica, pero también en hidrocarburos. Ahora, operar este campo, ¿qué beneficios le reportaría a Pemex, por ejemplo, que no le reportaría a los otros socios, a los socios del sector privado? Ese es uno muy bueno. Por ejemplo, ese es un problema. Pemex no ha presentado ni siquiera un modelo económico, o al menos no lo presentó la Secretaría de Energía suficiente para poder acreditar que sea superior al de Talos. Talos, sin embargo, sí lo había mostrado y es un beneficio superior a los 13,000 millones de dólares durante la vida del contrato. Hay que ponerlo también claramente, las inversiones que ya ha realizado Talos exceden cerca de los 1,200 millones de dólares. Pemex, por su lado, cuando decidió no perforar el pozo de ASAP 1,
uno, mencionaba precisamente esa falta de inversión. Esa falta de inversión, y también creo que es bastante notable, se da justamente este nombramiento para que Pemex sea el operador del campo Zama, cuando justamente hemos visto las escenas dantescas, yo lo llamaría de esta manera, de esta fuga de hidrocarburos que vimos apenas el viernes pasado. Así que difícilmente es muy complicado poder argumentar que Pemex sea un operador superior en pos de la nación mexicana. Aprovechando que lo sacas, Gonzalo, ¿cómo te pareció la respuesta oficial, digamos, la respuesta del gobierno federal frente a esto que sucedió? La imagen a mí me pareció brutal, y seguramente a todos los que nos están viendo, ver el mar, ver la mar literalmente incendiarse, y después escuchar que no hubo ningún daño ambiental y que todo estaba bajo control. Me encantaría que nos platicaras un poco de bote pronto, y aprovecho, te digo que estás aquí con nosotros para que nos trates de un poco entender la respuesta. Claro que sí, Ana. A ver, es relativamente sencillo entender qué pasó, todavía no sabemos por qué. Sabemos que hubo una fuga de hidrocarburo, principalmente de gas natural húmedo, que es cuando trae heptano, pentano, otros líquidos del gas. Justamente sabemos, a pesar de lo que dijo el presidente, que era el nitrógeno, bueno, el nitrógeno no es combustible, no se va a encender, no va a explotar como ocurrió esta parte. El presidente decía de que es que cayó un rayo. Bueno, la probabilidad de que hubiese sido un rayo es prácticamente sacarse 5 veces de manera consecutiva la lotería. Es altamente improbable. Lo más probable que pudo haber ocurrido es que estas mismas líneas de recolección que se manejan de forma remota están electrificadas. Obviamente muy cercano a la válvula o en la válvula misma encontró un arco eléctrico, con lo cual vimos justamente esta combustión. Esa combustión, incluso cuando se empieza a ver la parte que está borboteando, es precisamente pequeñas bolsas de gas natural o incluso de pentano. Precisamente por eso acuñé la frase del jacuzzi del infierno. Esto también, déjame dar una cosa súper importante, es de que esta situación, por más dantesca, porque parece prácticamente una película de ciencia ficción, es probablemente el mejor resultado que pudo haber pasado. Si Petróleos Mexicanos no hubiera implementado buenos controles, hoy, por desgracia, esa explosión hubiera alcanzado probablemente la plataforma y hoy estaríamos lamentando la muerte de 22 personas. Así que dentro de lo terrible que ocurrió, por al menos no estamos lamentando la pérdida de vidas humanas. Bueno, pues qué bueno saberlo y qué clara la explicación. Gonzalo Monroy, te agradezco muchísimo estos minutitos para La Hora de Opinar. Claro que sí, Ana, te mando un gran abrazo. Gracias, igualmente, muy buenas noches. Y aquí termina esta Hora de Opinar. A nombre de Leo Zuckerman, yo soy Ana Francisca Vega. Gracias por su compañía. Muy buenas noches y los esperamos mañana en punto de las 10.